Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a dar lectura a la famosa historia de la mujer samaritana, del verso 1 al verso 10. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta es la historia de una mujer que tiene una necesidad que todos nosotros tenemos como seres humanos, que compartimos genéticamente y biológicamente necesidades que Dios ha colocado en nuestro organismo. En este caso, la necesidad de esta mujer era el beber agua. En una región árida, en donde el agua solamente se podía obtener probablemente de los pozos, esta mujer tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero a lo largo de esta historia nos vamos a dar cuenta, al menos en esta sesión, de que esta mujer no tenía conciencia de la gran necesidad que estaba por encima de la necesidad que ella percibía. Nosotros regularmente no podemos dimensionar la necesidad primaria que tenemos en relación a Dios. Siempre estamos pensando en saciar necesidades básicas como la comida, como el vestido, el techo, la salud, necesidades que son básicas para nuestra existencia en este mundo. Sin embargo, la Biblia siempre hace énfasis constante en no estar estresados ni preocupados por aquellas cosas que de antemano Dios va a suplirnos a nosotros. Al ser sus criaturas hechas a su imagen y semejanza, tenemos un valor que supera al valor de cualquier otra criatura. En ese sentido, no debemos estar preocupados por estas necesidades que aparentemente son básicas. Sin embargo, a veces la necesidad que nosotros tenemos toca el área de lo espiritual. Y aunque no somos conscientes de esta área y no tenemos ni siquiera una remota idea de lo que necesitamos, en nosotros empieza a manifestarse una ansiedad por llenar ese vacío, esa necesidad que solo Dios puede llenar. Así que a través de esta historia trataremos de explicar cuál es la gran necesidad del ser humano y cómo es que Dios puede saciar esta gran necesidad. Bueno, estamos en el capítulo 4. El Señor Jesús se ve obligado a salir de Judea, que era la zona del sur de Israel, para dirigirse a la zona norte de Israel. Esta zona se llama Galilea. Había un dicho común entre los judíos en aquellos días que decía, si quieres hacerte sabio, ves a Judea. Si quieres hacerte rico, ve a Galilea. Y esto tenía que ver mucho con una cuestión geográfica y cultural, ya que en Judea estaba el templo de Jerusalén y regularmente ahí estaban asentados los rabinos y las personas más estudiosas de la Torá. En consecuencia, los sabios, las personas que conocían la verdad y que estaban dedicadas a la devoción a Dios, estaban asentadas en la zona sur de Israel, especialmente en la zona de Jerusalén. Por otra parte, la zona norte de Israel era conocida como la zona de los Galileos o Galilea.
En ese lugar había un mar endorreico, conocido en el Nuevo Testamento como el mar de Capernaum, o el lago de Genezaret, o el mar de Galilea, títulos que abordan al mismo lugar, en donde la pesca, la agricultura, la ganadería y muchas otras actividades daban como resultado que la economía de los galileos fuera muy fructífera. De manera que Jesús en sus viajes a Galilea echa mano de algunas parábolas como el sembrador, los pescadores, la viña, en referencia a las actividades que estaban vigentes entre los galileos. Así que Jesús tiene que salir de Judea, según el verso 1, por cuestiones que tienen que ver directamente con los fariseos y el cómo ellos percibían el discipulado de Jesús. Y ahora Él se dirige al norte, a Galilea, la zona en donde Jesús va a tener mayor éxito a diferencia de sus paisanos, los judíos. Sin embargo, el verso 4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Es importante notar esa frase porque Jesús no solamente quiere pasar por Samaria con motivo de la curiosidad, con motivo de la ruta, sino que hay una necesidad que Jesús percibe en esta ciudad que le impulsa a pasar necesariamente por ella. Bueno, geográficamente hablando, si Judea se encuentra al sur, si Galilea se encuentra al norte, Samaria es una ciudad que se encuentra en medio de ambas. Sin embargo, tenemos que mencionar que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos. Había una cuestión cultural y religiosa que hacía que los samaritanos fueran vistos como personas inmundas, personas paganas, personas que se habían contaminado. La cuestión se remonta a tiempos del rey Sennacherib, el rey de los asirios, que se llevó deportados a los galileos, entre ellos a muchos samaritanos, que cuando regresan a sus tierras, las tierras de Israel, ya regresan combinados con personas paganas, con ideas paganas y con una religión contaminada por la concepción de los asirios. El punto es que para tiempos de Jesucristo, judíos y samaritanos se odiaban entre sí, no se podían ver, no se podían llevar. Era una cuestión que había trascendido a niveles personales de pueblo a pueblo. Así que regularmente cuando un judío tenía que ir a Galilea, pues lo más fácil era cruzar directamente por Samaria. Pero lo que hacían los judíos para no tocar esa tierra inmunda y para no tener que enfrentarse o mirar a personas paganas como los samaritanos, era cruzar el río Jordán, rodear toda la ciudad de Samaria y así llegar a la zona de Galilea. La ruta era más larga, la ruta era más cansada, pero para un judío era muy importante no tener contacto alguno con estas personas y con esa tierra que desde su perspectiva era inmunda y estaba maldita. Los samaritanos, cabe mencionar, eran personas que sí pertenecían al pueblo de Israel tiempo atrás, pero a raíz de lo que hayamos mencionado, el exilio de los asirios, regresan con ideas distintas, con hijos mezclados con los asirios y pueblos paganos, y cuando regresan a sus tierras ya no son aceptados por los judíos. En consecuencia, los samaritanos se van a ver obligados a tener que establecer su propio culto, su propio templo en el monte Gerizim, y así pintar una raya muy visible entre los judíos que se asentaban en el sur. Sin embargo, hermanos, a Jesús no le interesa para nada la cuestión cultural, no le interesa para nada la cuestión religiosa, no le interesa para nada la cuestión geográfica. Jesús toma la ruta más controversial, aunque es la ruta más fácil, y el verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Ya con esto Jesús está rompiendo un paradigma. Jesús está rompiendo el paradigma de la geografía porque los judíos no acostumbraban cruzar directamente a Galilea haciendo escala en Samaria. Pero Jesús no tiene interés en darle valor a estas ideas que realmente no deben ser relevantes. En el verso 5 dice que Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Curiosamente, la ciudad de Sicar era una ciudad importante porque según el Génesis, ahí había una heredad o un terreno que Jacob le dio a su hijo José. De manera que estamos ante un lugar sagrado que aparece en el relato bíblico del Antiguo Testamento.
Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La escena entonces es muy interesante. Jesús ha llegado a Samaria, una ciudad inmunda que para los judíos debe ser intocable porque es pagana, porque está contaminada, porque está maldita por Dios. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, no le interesa llegar a esta ciudad. Llega a un lugar muy importante, Sicar, especialmente donde estaba el pozo que Jacob le heredó a su hijo José. Y el verso 6 dice que era como la hora sexta. Aunado a esto se dice que Jesús estaba muy cansado del camino. Cuando se dice que era la hora sexta, debemos entender que la perspectiva del apóstol Juan cuando escribe esto es la perspectiva sobre el horario de los romanos. Ya para estos momentos la influencia cultural de los romanos ha infectado por completo Medio Oriente y la hora sexta sería nada más y nada menos que el mediodía o las 12 para nosotros. Así que estamos hablando del momento donde hay más calor, el momento en donde es muy cansado ir a sacar agua al pozo. Las personas no están en el pozo, puesto que lo hacían o muy temprano o lo hacían muy tarde, con la finalidad de que estuviera fresco el clima y no les agobiara el peso del agua y el calor sofocante del sol. Ya estando Jesús en ese pozo, dice el verso 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Imagínense la declaración que hace Jesús, la petición que le hace a esta mujer. En primer lugar, Jesús está pisando una tierra sagrada, pero ya por la revolución cultural inmunda para los judíos. Una tierra pagana, maldita por Dios. Jesús ha quebrantado la barrera de la geografía, la barrera de la ruta. En segundo lugar, Jesús está rompiendo un paradigma cultural porque está hablando con una mujer. Y en Medio Oriente en aquellos días regularmente las mujeres no tenían voz ni voto y muy pocas veces se le dirigía la palabra a una mujer. De hecho, en algunas regiones extremistas a las mujeres se les consideraba como los animales o como aquellas personas que no tenían valor. De hecho, algunos judíos muy extremistas incluso llegaban a decir que la mujer era una criatura por debajo del hombre. Así que Jesús se dirige a una mujer, le dice, dame de beber, y con esto ya está quebrando un paradigma cultural religioso en donde Jesús se dirige a ella y con esto pone de manifiesto que la mujer es igual de valiosa que cualquier otro ser humano. Pero aparte, es importante notar que le está hablando a una mujer samaritana. Una mujer que desde la perspectiva judía es una mujer inmunda, es una mujer contaminada y maldita por Dios por el hecho de estar mezclada con los samaritanos. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esta mujer, aparte de ser samaritana, era una mujer que tenía una vida con poca integridad, ya que estaba llevando una vida en adulterio. Pero entonces Jesús le dice en el verso 7, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Noten cómo Jesús y sus discípulos están rompiendo con todas las barreras que habían colocado la cultura, la religión, la geografía, la historia. Y aunado a eso, la comida que era inmunda para los judíos, por ser comida samaritana, para Jesús y para sus discípulos es comida común y corriente que sirve para suplir las necesidades primarias del ser humano. La mujer samaritana en el verso 9 le responde al Señor con una pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer está sorprendida porque hay un hombre, para ella un rabino, un maestro, un judío, un hombre que viene de la zona sur, que al ser hombre me está dirigiendo la palabra, pero aparte es un hombre judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Cuál es la razón por la cual tú me haces esa petición, ya que ambos no podemos compaginar? Y la respuesta de Jesús en el verso 10 es muy sencilla. Le dice, mira, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La respuesta de Jesús tiene que ver con dos cosas. En primer lugar,
Si tú conocieras el don de Dios, y en segundo lugar, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Yo no te pediría agua a ti. Si tú entendieras estas dos cosas, tú serías la que me pidieras agua a mí, y Él te daría agua viva. En ese sentido, la mujer samaritana debe tener conciencia de dos cosas. Número uno, ¿qué es el don de Dios? Y número dos, ¿quién es el personaje que habla conmigo? A través de esta historia, en el capítulo 4 de Juan, ustedes van a poder entender qué es el don de Dios y quién es el que habla con esta mujer. Al menos, el don de Dios en el Nuevo Testamento puede hacer referencia a cosas muy diferentes. Por ejemplo, el libro de los Hechos le llama el don de Dios al Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios le llama el don de Dios o los dones de Dios a aquellas capacidades espirituales que Dios le otorga a sus hijos para poder ministrar la congregación. Y también la frase don de Dios se usa muchas veces, sobre todo en Efesios capítulo 2, haciendo referencia al don de la salvación. Una salvación que es gratuita por gracia, por medio de la fe. Pero en el contexto de este pasaje de Juan capítulo 4, el don de Dios no es el Espíritu Santo, el don de Dios no son las capacidades espirituales que podemos recibir. El don de Dios es un símbolo que Jesús va a estar enfatizando constantemente. Agua viva, verso 10, más abajo el verso 14, agua viva. Y así constantemente, el agua viva es precisamente a lo que Cristo le llama el don de Dios. Más adelante vamos a explicar qué es el don de Dios. Y con referencia a quién es el que te dice, dame de beber, es decir, quién es el que habla con la mujer, claro sabemos, es Jesús de Nazaret. En el Juan se presenta de cuatro formas. En primer lugar, Jesús es el dador del agua viva. En otras palabras, Jesús es el dador del don de Dios. Cristo es el único que nos puede dar ese regalo, esa donación que proviene de Dios. Del capítulo 4, verso 1 hasta el verso 18, Jesús es presentado de esa manera, como el dador del agua viva. En segundo lugar, Jesús también se le presenta a esta mujer como el profeta de Dios. Verso 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En tercer lugar, también Jesús va a aparecer en el capítulo 4 como el Mesías o el Cristo. Versículo 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y por último, Jesús va a ser revelado a esta mujer, en cuarto lugar, como el Salvador del mundo. Verso 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. De manera que al final de toda esta historia, la mujer va a recibir a Jesús, va a creer en Cristo como el dador del don de Dios o el dador del agua viva, va a creer en Jesús como el profeta de Dios, como el Mesías o el Cristo y como el Salvador del mundo. Así que es importante que pongamos mucha atención en el relato del capítulo 4, porque a través de este relato podemos entender qué es el don de Dios y quién es Jesús de Nazaret. Bueno, entonces, Jesucristo habla con esta mujer, le indica que ella está en un estado de ignorancia y que por el no entender qué es el don de Dios y quién es Él, ella no capta la idea de la importancia de pedirle agua viva. Sin embargo, en este punto ya podríamos decir algo. Número uno, Dios está muy interesado en saciar aquella necesidad que es primaria. Vean la necesidad que hay en esta mujer. Y vean también cómo Dios está muy interesado en romper las barreras que están siendo obstáculo para que esta mujer pueda conocer la verdad y pueda ser saciada en su interior. Primero, Jesús en el verso 3 y 4 ha reventado el paradigma de la geografía y de la ruta que se tomaba convencionalmente en Samaria.
En segundo lugar, Jesús también quebranta con la cuestión del horario. No importa si hace mucho sol, no importa si está cansado, Jesús tiene que llegar a Samaria porque hay una gran necesidad en ese lugar. No importa si es la hora sexta, Cristo está dispuesto a sufrir el agravio con la finalidad de que esta mujer sea saciada en aquella necesidad que es primaria, que está por encima de las necesidades que ella puede percibir. Después vean cómo Jesús rompe con el paradigma de la cultura, porque no solamente se dirige a ella como mujer, sino que aparte es una mujer samaritana, pero Jesús no está interesado en darle importancia a las cuestiones culturales. Así que en primer lugar debemos entender que Dios está muy interesado en saciar nuestra necesidad. Pero cabe mencionar que estamos hablando de una necesidad que no se limita a la comida, que no se limita al vestido, que no se limita a un techo. Esta necesidad va más allá, es una necesidad espiritual. En ese sentido, usted, hombre, puede estar al otro lado del mundo por momentos complicados, puede ser de cualquier religión, y aún así Dios está interesado en que usted obtenga la saciedad necesaria para que usted sea pleno en Cristo. De manera que Dios está muy interesado en su vida. Dios está muy interesado en aquellas criaturas que están hechas a su imagen y a su semejanza. Esa es la importancia de tener una concepción clara sobre quién es Dios. Tal vez recordarán las parábolas de Lucas capítulo 15. Manifiesta el valor que tiene el ser humano para Dios, explicándole a los fariseos, una élite religiosa, cómo Dios también está interesado en aquellos que son corruptos, perversos, depravados, que se han desviado del camino correcto. Y a través de las parábolas de la oveja, la moneda y el hijo pródigo o el hijo perdido, ustedes recordarán que hay un pastor que busca con mucha ansiedad a su oveja perdida en el desierto, la trae sobre sus hombros. Hay una mujer que barre con diligencia su casa para encontrar la moneda que se le perdió. Y hay un padre en el capítulo 15 también que está en la puerta de su casa esperando el regreso de su hijo que se fue a vivir perdidamente. En las tres parábolas se está manifestando a Dios, esperando y buscando al pecador, dándole un valor por encima de lo que nosotros llegamos a pensar, ya que la oveja, la moneda y el hijo que se perdió tienen en común lo mismo, un valor importante en la perspectiva de Dios. Así que sí debemos entender dos cosas. Ante la Escritura, porque el hombre es corrupto, es malo, es injusto, pero también el hombre ante Dios tiene un valor que Dios nos ha colocado por el hecho de ser criaturas hechas a su imagen y a su semejanza. Y Dios se esfuerza en buscarlo, Dios se esfuerza en permitir circunstancias, Dios está con mucha diligencia para que usted pueda encontrar la plenitud, puede encontrar la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Y esta mujer hasta este punto no tiene conciencia de por qué Jesús está quebrando tantos paradigmas, tantas barreras, pero él lo va a entender más adelante. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Noten que Jesucristo, hermanos, en el Nuevo Testamento, es el personaje que más enseñó a través de figuras. Va a usar metáforas, va a usar parábolas, va a usar símiles, va a usar hipérboles, va a usar ironías. Hay una gran variedad de figuras de dicción que el Señor Jesucristo va a utilizar con la finalidad de expresar el mensaje de Dios. Muchas veces las figuras van a ser un obstáculo para algunos de sus oidores. En el caso de algunos judíos no entendían las parábolas, excepto los discípulos de Cristo, a quienes Jesús mismo les explicaba en secreto. Muchas otras veces las figuras van a ser tan claras que los judíos van a quedar impactados por la destreza de Jesús para poder transmitir el conocimiento de Dios. Pero en el Evangelio de Juan, cuando Cristo habla con Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo. Cuando Cristo habla con la mujer samaritana y le dice: yo te voy a dar el agua viva. Cuando Cristo habla con los judíos en el capítulo 6 diciéndoles: yo les voy a dar el pan que descendió del cielo. En los tres casos que acabo de mencionar, Cristo está usando figuras de comparación.
Y en los tres casos que acabo de mencionar, los judíos no pudieron interpretar correctamente el mensaje que Jesús les quería transmitir. En este caso, la mujer está entendiendo el mensaje de Cristo de manera literal. Ella piensa que el pozo tiene una especie de agua mágica que Cristo le puede dar para que ella ya no tenga sed. Por eso la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Vean cómo la mujer no tiene idea de lo que Cristo le está queriendo enseñar. La mujer piensa que hay un agua mágica y que Cristo es una especie de hombre que sabe en dónde encontrarla. Y le dice en el verso 12: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer ni siquiera tiene conciencia de quién es Jesús, porque en este punto ya lo está considerando inferior al patriarca Jacob. Respondió Jesús y le dijo: mira, cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, cualquiera que tome del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. O sea que no te estoy hablando de una cuestión literal, no te estoy hablando de una cuestión física, no te estoy hablando del agua que está en el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En primer lugar, dijimos que Dios está muy interesado en saciar nuestra verdadera necesidad. Dios está interesado en perdonarlo, Dios está interesado en restaurar su vida, en consolarlo, en saciarlo, en que usted sea pleno en Cristo. Y para esto Dios va a hacer todo lo posible para que usted llegue a la fe, para que usted llegue al arrepentimiento. Y de esa manera usted pueda encontrar la saciedad en Dios. En el caso de Cristo ya vimos cómo Él tuvo que romper con el paradigma de la geografía, la cultura, la religión, el horario, etc. Pero en segundo lugar, la satisfacción o la saciedad que Dios nos ofrece es permanente y es espiritual. Dos cosas que debemos considerar en el mensaje de Cristo en el verso 13 y 14. En el verso 14 dice: el agua que yo le daré hará que no tenga sed jamás. De manera que figuradamente Jesús le está diciendo a la mujer: si tú llegas a tomar el agua del pozo, vas a volver a tener sed. Pero si tú tomas el agua que yo te ofrezco, no tendrás sed jamás. Recordemos que Jesús está hablando metafóricamente, pero en este punto Jesús ya está resaltando un aspecto de lo que Él ofrece. En primer lugar, lo que yo te ofrezco es una saciedad permanente, una satisfacción que no es temporal, no perece, no tendrás sed jamás. Y en segundo lugar, explica lo que significa agua viva. ¿Qué es el agua viva? Dice el verso 14 al final: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua viva es nada más y nada menos, en el contexto de Juan capítulo 4, un símbolo que representa la vida eterna. Entonces ya podemos saber que el don de Dios, según el capítulo 4, es el regalo de Dios en Cristo, el cual se define como la vida eterna. Entonces, la saciedad que Dios nos ofrece es permanente y es de carácter espiritual. Tiene que ver con el interior del hombre. Por eso dice: será en él una fuente que salte para vida eterna. Bueno, pero vamos a preguntarnos qué es la vida eterna. Tal vez usted en casa piensa que la vida eterna es una existencia prolongada y que nunca se acabará. Pues déjeme decirle que eso no es la vida eterna, porque tanto los que crean en Cristo como los que no crean en Cristo tendrán una existencia prolongada por toda la eternidad. Entonces, vida eterna no puede ser ese concepto, porque también los reprobos, también los inconversos que estarán en la condenación, o lo que conocemos como el infierno, tendrán una existencia por los siglos de los siglos, separados de Dios y de la gloria de su poder. Vida eterna tampoco significa precisamente salvación, aunque está estrechamente ligado con ello. Vida eterna es algo muy importante que debemos entender a la luz del Evangelio de Juan. ¿Por qué?
Porque en el Evangelio de Juan constantemente el tema central va a ser la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 14, será en Él una fuente que salte para vida eterna. Constantemente entonces la vida eterna va a jugar un papel muy importante en el Evangelio de Juan. ¿Qué es la vida eterna entonces? Si la vida eterna no es la existencia prolongada por toda la eternidad, según el Evangelio de Juan, ¿qué es la vida eterna? Porque Jesús está asegurándole que si usted tiene vida eterna, usted va a estar saciado. Usted no se va a sentir con ansiedad, usted se va a dar cuenta que todo lo demás es secundario. Entonces Juan capítulo 17 nos explica muy claramente qué es la vida eterna. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. En este verso, Jesucristo no va a decirnos cómo obtener la vida eterna. Jesús ya nos dijo en Juan 3:16 que la vida eterna se obtiene a través de la fe en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo, Jesús nos va a definir, nos va a explicar qué es la vida eterna. Y Jesús dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna según Jesús? No es adquirir conocimiento de Dios. Debemos entender que no es eso. Hay algunas traducciones que traducen, y esta es la vida eterna, que estemos adquiriendo conocimiento de ti. Es una pésima traducción porque eso no aparece en el texto griego. Aquí la idea es, la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Hay una diferencia entonces entre adquirir conocimiento y en conocer a Dios. Adquirir conocimiento se reduce únicamente a adquirir información, la capacidad para poder entender y conservar la información que recibimos sobre Dios. Pero la persona que adquiere ese conocimiento no significa que ya obtuvo la vida eterna. Es más, eso no es vida eterna. Hay personas que han adquirido el conocimiento de Dios, de Cristo y de todas las ramas de la teología, y aún así no son de Dios. Aún así, cuando mueran van a escuchar: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, ¿qué es conocer a Dios y qué es conocer a Cristo? Voy a explicarlo con el texto de Mateo y Génesis capítulo 1, en donde se habla de Adán y Eva. ¿Recuerdan ese texto? Génesis capítulo 3 y Génesis 4, en donde se dice que Adán conoció a su mujer y entonces nació su primogénito, Caín. Cuando dice que Adán conoció a su mujer, evidentemente esto no significa que se saludaron y le dijo: hola, ¿cómo estás? Yo soy Adán. Ella le dijo: yo soy Eva. Y entonces eso significa que ahí se conocieron. Esa no es la idea. La idea de que Adán conoció a su mujer está implicando que entre ellos hubo un acto de intimidad, hubo un acto sexual. Posteriormente se dice en el capítulo 5, y volvió a conocer Adán a su mujer. No significa que otra vez se saludaron y se presentaron, significa que volvieron a tener otra vez intimidad. Lo mismo pasa en Mateo capítulo 1 cuando se dice que José no conoció a su mujer María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Eso significa que José no tuvo intimidad con María hasta que nació su hijo primogénito. Lo cual debemos entender ahora figuradamente como una metáfora. Conocer a Dios, conocer a Cristo, es vida eterna. Lo cual significa que tener una relación íntima con Dios, una relación íntima con Cristo, nos ha colocado dentro de la esfera de la vida eterna. La vida eterna entonces no la va a obtener usted cuando muera. La vida eterna la obtiene usted desde el momento que por medio de la fe ya tiene una relación personal, íntima y viva con Dios. Recordemos que no estamos promoviendo una religión.
Estamos promoviendo una fe, estamos promoviendo una relación personal con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y esta mujer en el capítulo 4, la mujer samaritana, no tiene esa relación, por lo tanto no tiene intimidad con Dios, no tiene intimidad con Cristo, lo cual significa que esta mujer no tiene vida eterna. Esta mujer vive en perdición, vive en condenación. Por cierto, la condenación y la perdición es la antítesis de la vida eterna. Si la vida eterna es tener una relación con Dios y con Cristo, la condenación consiste en estar separados de Dios y en estar separados de Cristo. Desde ahí, desde ese momento que uno nace, ya está en esa condición y puede permanecer así por toda la eternidad. Desde esa perspectiva, la condenación tampoco se recibe cuando usted muera. La condenación se recibe desde el momento que usted ha nacido y ha rechazado a Dios. Ahora, en el capítulo 4, versículo 14, Cristo ya explica que Él nos ofrece vida eterna, es decir, una relación con Dios y con Él, una satisfacción plena, espiritual y de carácter permanente. Pero aún así la mujer en el verso 15 manifiesta que no ha entendido nada. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer no entiende el lenguaje figurado de Cristo y ella percibe una necesidad en sí misma. Recordemos que en el contexto de esta historia, esta mujer es una mujer adúltera. Ella no vende su cuerpo, ella no anda con muchos hombres a la vez, pero en la perspectiva de la enseñanza de Cristo, ella es una adúltera por el hecho de tener un esposo, divorciarse, buscar otro esposo, divorciarse, y así consecutivamente. Eso la ha hecho acreedora de una mala reputación en Samaria. Si de por sí los samaritanos eran vistos como inmundos, pues esta mujer, al ser una mujer samaritana y aparte adúltera, pues es vista como lo peor de lo peor. Por lo tanto, cuando las mujeres van a sacar agua muy de mañana o muy tarde, ella no asiste al pozo porque sabe que las mujeres la van a rechazar, que las mujeres se van a burlar, que las personas la van a discriminar. Para ella su gran problema es ese. Así que ella piensa que Cristo le habla de un agua mágica, la cual ella puede tomar, nunca más va a tener sed y eso la va a excluir de ir al pozo y pasar momentos vergonzosos. Y como la mujer no entiende la idea de Cristo, como la mujer no capta lo que Cristo le quiere decir, como muchas veces nosotros no entendemos cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida, Jesús le dice lo siguiente en el verso 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Esta es una confrontación indirecta. Jesús sabe muy bien que esta mujer es adúltera y lo sabe porque Dios se lo ha revelado como el profeta que Dios ha enviado. Cristo, en calidad de hombre, puede conocer lo oculto del corazón, ya que Dios se lo puede revelar. Y como Cristo sabe que esta es una mujer adúltera, una mujer rechazada por todos, una mujer que está pasando por circunstancias bochornosas, vergonzosas, es discriminada, Cristo sabe que la perspectiva de esta mujer es el verse a sí misma como una víctima. Porque regularmente cuando vivimos en una situación crítica de pecado, tendemos a victimizarnos, a justificar nuestras acciones y a culpar a los terceros. De manera que Cristo, si la confronta directamente y le dice: tú estás necesitada, y la evidencia de ello es que tú buscas satisfacer tu ser, tu alma, tu corazón con hombres, evidentemente la mujer va a rechazar el mensaje de Cristo y se va a apartar rotundamente de él. Así que Cristo tiene que tener mucha sabiduría para confrontar. Este tipo de confrontación se conoce en la consejería pastoral como la confrontación nutética. ¿Y qué es la confrontación nutética? Es importante que lo tengamos en mente a la hora de confrontar a nuestros hermanos en Cristo y nos sirve para cualquier situación. La confrontación nutética es simplemente aquella confrontación que busca que el individuo razone en su mente la situación que está experimentando, que la evalúe sin que
quede ciego por su orgullo o su soberbia y de esa manera pueda hacer ajustes para su propio beneficio. El mismo ejemplo de confrontación lo tenemos en el Antiguo Testamento cuando David cae en pecado con Betsabé y el profeta Natán tiene la obligación de confrontarlo. Imagínense la situación, si David estuvo dispuesto a traicionar al pueblo, traicionar a un hombre honorable como lo era Urías, y si David estuvo dispuesto a matarlo y a cometer un crimen tan horrible como lo hizo con Urías, pues el profeta Natán sabe que él está a expensas de que también lo mate. Entonces Natán tiene que confrontar al rey David, un hombre que en ese momento estaba actuando como un tirano perverso. Sin embargo, vean que la confrontación de Natán es una confrontación nutética, porque le presenta la situación a través de lo que se conoce como la proyección de la personalidad. Y le dice, había un hombre que tenía muchas ovejitas, era muy rico, tenía bastante ganado, pero había un hombre pobre el cual solo tenía una ovejita. Entonces a la casa del hombre rico que tenía muchas ovejitas llegó un visitante. El rey David en ese momento se enoja y le dice, ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 tantos. En ese momento el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Vean cómo David reacciona, se arrepiente, pero gracias a que Natán lo confrontó de una manera nutética. Entonces, nutesis es eso, una confrontación que busca la reflexión de la mente. Nous, mente, tesis, razonamiento. Y Cristo lo está llevando a cabo con esta mujer. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. En vez de decirle, trae a tu marido porque eres una adúltera y andas mal, le dice, ve y llama a tu marido. La mujer entonces va a empezar a reflexionar en su mente sobre la situación. Ella de antemano sabe que ya no es una víctima, sabe que es una adúltera, sabe que no está casada, sabe que vive con un amante, y entonces responde la mujer de una manera muy corta, no tengo marido, verso 17. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En ese momento Cristo atraviesa su corazón diciéndole, has dicho bien, porque tú no tienes marido, vives en adulterio. De esta manera la mujer se da cuenta que la necesidad que ella tiene va más allá del agua. La necesidad que ella está experimentando trasciende a la esfera de lo interno, trasciende a la esfera de lo espiritual. El agua que ella tomaba simplemente fue el elemento que Jesús usó para mostrarle la gran necesidad que ella tenía. Ahora, ella aún no sabe concientizar la gravedad de su pecado, pero Cristo la está confrontando de tal forma que ella va a poder dimensionar la gravedad de su maldad, la gravedad de su error. Usted también tiene una gran necesidad que debe saciar, y es la necesidad de tener a Dios en su corazón. Es la necesidad de que usted pueda tener la vida eterna, una relación viva con el único Dios y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, para obtener esa vida eterna, para poder tener conciencia de la gran necesidad que yo tengo de ello, es importante primero dimensionar la gravedad de nuestro pecado. Bueno, cuando hablamos de nuestro pecado o de nuestro problema, la dimensión se puede clasificar en 3 esferas. Hablamos de una dimensión superficial, que regularmente es la dimensión a la cual nosotros nos aferramos y queremos regularmente solucionar esa dimensión. Voy a poner un ejemplo. Cuando un borrachito, una persona tiene problemas con el alcoholismo, esta persona no se puede percatar a sí mismo como un adicto, y su problema para él son sus hijos, su problema para él es la vida, el destino, es Dios, es el que no tiene dinero, es el que no tiene trabajo, es el que la vida lo ha tratado mal. En ese sentido, para él la solución, la dimensión superficial, tiene que ver con el mundo de problemas que se le han venido encima, los cuales él piensa que si se quitan, su problema se va a acabar. En este caso, la mujer samaritana tiene también una dimensión superficial. Su pecado y su problema para ella tiene que ver con el rechazo.
Ella tiene que ir a sacar agua a mediodía, porque muy de mañana van las mujeres y la van a rechazar. Ella no puede ir tampoco en la tarde porque las mujeres la van a rechazar. Para ella su problema es el rechazo. Aparte, los samaritanos somos rechazados. Aparte, por ser una mujer soy discriminada. De manera que ella piensa que si el rechazo y la discriminación se acaban, ella tiene un problema resuelto. Esa es la dimensión superficial, aquello que regularmente queremos resolver. Es el mundo de problemas que se nos han venido encima y pensamos que si lo solucionamos, el problema se va a acabar. Pero después de la dimensión superficial, hay una dimensión real. La dimensión real tiene que ver con una práctica, tiene que ver con un estilo de vida. Hablábamos del caso de un adicto al alcohol, o vamos a pensar en un adicto al juego, a las apuestas. Cuando regularmente una persona tiene un problema de estos, su dimensión superficial, ya dijimos, es el mundo de problemas que él quiere resolver. No tiene dinero, se lo ha gastado todo, él piensa que si es rico, o si alguien le presta, o si alguien le regala dinero, sus problemas se van a acabar. La realidad es que detrás de esta dimensión superficial, hemos dicho, hay una dimensión real. La dimensión real toca el tema de la práctica, del estilo de vida. En el caso del alcohólico, su estilo de vida tiene que ver con una adicción a sustancias que lo está llevando cada vez más y más al deterioro, a la corrupción, a la miseria. En el caso del apostador, hay una práctica, un estilo de vida que lo está llevando a endeudarse, a no tener dinero ni siquiera para su comida. Es un estilo de vida incorrecto que va en contra de los parámetros de Dios. En el caso de la mujer samaritana, ya hemos dicho que la dimensión superficial, el rechazo, es lo que ella quiere resolver. Por eso quiere un agua mágica que le quite la sed. Sin embargo, en la dimensión real, ella está llevando un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios, y ese estilo de vida es lo que la está llevando al sufrimiento, es lo que está produciendo el rechazo, es lo que está provocando que esta mujer sea discriminada. Como ya dijimos, esta mujer no vendía su cuerpo, esta mujer no andaba con muchos hombres a la vez, era una mujer que había practicado el matrimonio y el divorcio muchas veces, y en la perspectiva de Jesús de Nazaret, eso era adulterio. Recordemos que en el Sermón del Monte y en Mateo capítulo 19, Cristo enseñó que si un hombre repudia a una mujer y se vuelve a casar con otra, no solamente él comete adulterio, sino esa mujer que fue repudiada, si se casa también con otro, en la perspectiva de Cristo en el Nuevo Testamento, también ha cometido adulterio. Peor aún, esta mujer ni siquiera está casada con este hombre que está en vigencia. Este hombre solamente es su novio, es su amante. Así que la dimensión real tiene que ver con una práctica pecaminosa. Y ella piensa que esta práctica está saciando su necesidad, le está proporcionando satisfacción, pero como ya vimos, va a volver a tener sed. Pero atrás de la dimensión real hay una dimensión causal. Y la dimensión causal tiene que ver con lo divino, tiene que ver con nuestro aspecto con Dios, cómo nosotros estamos relacionándonos con Dios. En el caso de la mujer samaritana, si ella resuelve su práctica, es muy probable que el rechazo también se acabe. Pero lo que tendríamos ahí sería únicamente a una mujer moral, a una mujer humanamente buena y ética, pero no se resuelve el problema de raíz. Porque nuestro problema más importante, nuestra necesidad más grande, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Recordemos que Cristo le ofrece agua viva, lo cual es un símbolo de la vida eterna. Usted puede tener un problema que piensa que es importante resolver. Usted puede tener un mundo de situaciones críticas y piensa que si eso se resuelve, sus problemas se van a acabar. Pero detrás de ello hay una práctica, un estilo de vida que lo está llevando al sufrimiento. Y detrás de ello hay un problema con Dios. ¿Conoce usted al único Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo? Porque eso es la vida eterna. ¿Tiene usted realmente una relación con Dios y con Cristo Jesús?
Porque si usted tiene esa relación, ni el dinero, ni la adicción a personas, ni la adicción a sustancias, ni la adicción a prácticas van a poderle saciar jamás. Porque el agua que Cristo nos ofrece, la vida eterna que Cristo nos ofrece, es de carácter permanente y es de carácter espiritual. El día de hoy entonces hemos hablado de la gran necesidad que hay en nuestras vidas. En primer lugar hemos dicho, Dios está interesado en saciar nuestras vidas, en perdonarnos, en salvarnos, en establecer con nosotros una relación. Evidencia de ello es que Cristo Jesús rompió con todas las barreras que ya mencionamos para que esta mujer tuviera contacto con Dios. En segundo lugar, la saciedad que Cristo nos ofrece es permanente y es espiritual. Y en tercer lugar, es importante reconocer la dimensión de nuestro pecado para poder obtener la vida eterna y la satisfacción en Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque tú nos ayudas a conocer la verdad, porque tú nos guías al conocimiento de Cristo. Te pedimos, Señor, por favor, que tú puedas saciar el corazón de cada persona que escucha este mensaje, que nuestra iglesia, Señor, pueda encontrar la plenitud en Dios, la plenitud en Cristo, y que podamos tener conciencia de que tú siempre estás interesado en nosotros, buscándonos para llevarnos a la plenitud que solo Dios nos puede dar. Ayúdanos para dimensionar la gravedad de nuestro pecado. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Listo, hermano.